día de gozo en el Señor. Este es un día de mucha libertad en Dios. Este es un día en que el Señor quiere romper cadenas y ataduras de legalismo y de religiosidad. ¿Sabe que esta madrugada el Señor me hablaba? Porque hemos estado hablando del reino y hoy como que cerramos el capítulo del reino, ¿verdad? Y ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas o en 5 o en 7 o en 12, ¿verdad? Pero eso de dejarlo en 6 no me gustaba mucho, 6 lecciones. Y le digo, ay Señor, 7, pero yo creo hoy vamos a culminar con algo que el Señor quiere hacer para que el reino de verdad sea establecido en nuestro corazón. Y una cosa que el Espíritu de Dios me decía, que la mayor oposición para el establecimiento del reino de Dios es el legalismo nuestro. Es la mente nuestra, los conceptos incorrectos de cómo a Dios le gustan las cosas. A veces somos tan ordenados o tan respetuosos que creemos que Dios es así. Y cuando nos damos cuenta que el orden de Dios no es como el orden de los hombres, cuando de verdad nos es revelado, estamos dispuestos a ser desordenados por el Señor para ser ordenados en Él, ¿verdad? Y algo que me gusta, que es un ejemplo tan claro donde yo entiendo que el orden de Dios no es como el de los hombres, es que cuando a un agrónomo le dicen que siembre unas cuantas plantas, venga hermano Carlos Velázquez para acá, usted va a ser mi agrónomo porque mi esposo agrónomo hoy no está llevando a mi mamá. Entonces yo quiero preguntarle, hermano, usted tiene experiencia en cultivar bananos, ¿verdad? En producción de bananos. Y si usted va a tener que ir a sembrar plantas o matas de banano, dígame de qué manera lo haría usted en el campo. Bueno, lo primero es la tierra. El tipo de tierra que sea adaptado al cultivo. Una vez que tengo la tierra, el ambiente, si está dentro del clima correcto. Y una vez que tengo todo eso, busco la semilla. Y tiene que ser de alta calidad. O sea, no debe tener defecto para que el fruto sea de alta calidad. ¿Y cómo hace la siembra? ¿Qué tipo, qué estilo? Bueno, la siembra se hace ordenada para que cada planta tenga su espacio vital. Es decir, el espacio que le permita crecer, producir y vivir. Hay sistemas de siembra, se han definido sistemas de siembra de acuerdo a cada cultivo. En el banano se pueden usar sistemas de siembra que se llaman 3 bolillos, o sea, 3 plantas que tienen el mismo espacio cada una de ellas para que puedan absorber la luz solar, para que puedan absorber correctamente los nutrientes que están en el suelo, para que puedan correctamente desarrollar su fruto y poder también producir al 100%. Amén. No me dejen hablar más porque hoy no seguimos entonces. No, pero sacó 100%, hermano. Ya. Como agrónomo está excelente. Yo quiero saber si hay alguien aquí que esté familiarizado con el campo, con el área rural, o que conozca una platanera que no tiene mano de hombre, que no la ha cultivado el hombre. O quizá pueden ser pinos o puede ser cualquier otro tipo de planta. Alguien que esté familiarizado. Hermano Mauricio, con café, pero el café lo siembran también ordenadamente, ¿verdad? Alguien que haya visto cómo son los pinares ahí en Ciguatepeque, donde no ha sido el hombre el que los ha sembrado, sino que nacen porque la semilla cae y entonces comienzan. ¿Alguien las ha visto? Venga, Pastor Elías, no tiene que ser, pero usted es experto, pastor. Bueno, en Escuela de Arquitectura se dice, la línea recta es invento del hombre, la línea curva es invento de Dios. Y, en lugares donde la vegetación crece espontáneamente, no hay líneas rectas, no hay surcos, no hay distancias iguales entre una planta y otra, sino que al azar, bueno, lo que nosotros llamaríamos al azar, pero que tal vez en la mente infinita de Dios pues hay un diseño, unos por aquí, otros por acá, acá más juntos, allá más esparcidos. Gracias, Pastor Elías. ¿Cuántos creen que Dios está en control de esos pinos que nacen, que según nosotros son al azar, pero que Dios lo tiene todo bajo control? Pero nosotros cuando metemos la mente humana a las cosas de Dios
queremos hacer métodos de todo y encajonar a Dios como si fuera un método de siembra, un método de cultivo, y ponemos pasos para esto y pasos para lo otro, y sacamos a Dios de su hábitat en el cual Él se siente cómodo. ¿En cuántos lugares que nosotros vamos nos dicen 7 pasos para recibir al Espíritu Santo, o tantos requisitos para ser bautizado, para ser miembro de tal congregación? Pero yo en la Biblia no veo que Dios haya dejado requisitos para ser miembros de una congregación. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo y punto, ¿verdad? No hay requisitos para bautizarse en aguas. Lo único que dice la Biblia es el que creyere y fuere bautizado. Pero como que el humano o la humanidad de nosotros nos gusta tener algo concreto y natural a lo cual aferrarnos para sentirnos seguros, entre comillas. Y la única manera como nosotros podemos estar seguros es dándole completamente el control al Espíritu Santo. Y cuando le damos el control al Espíritu Santo, Él hace las cosas a la manera que uno no las haría, lógicamente. ¿Cuántos están familiarizados con que Dios les hable o han escuchado la voz de Dios y saben cuándo Dios les habló? Ok, Pastora Mirlen, venga un momentito. Cuando Dios te habla a la cabeza o a dónde te habla Dios cuando te habla? A ver, explícanos. Cuando Dios me habla, habla mi corazón. Yo recibo la certeza, la seguridad, la convicción de que Él habló a mi vida. Y recibo también el amor de Dios. Cuando Él me habla, yo me siento más que feliz. O sea, el Señor habla de diferentes maneras, ¿verdad? Puede hablar a través de la sonrisa de un niño, puede hablar a través de una persona que uno no conoce, bueno, el Señor habló a través de una burra, ¿verdad? Entonces, pero cuando Dios habla a mi corazón, yo sé que es Él, porque sé que es Él. Y algo muy lindo, nunca el Señor se contradice, nunca contradice su palabra. Y eso para mí es gozo. Gracias, Morenita. ¿Sabe que nunca Dios habla de una manera lógica? Y que casi nunca Dios va a hablar cuando uno está pregunte y pregunte por algo. Porque Dios habla cuando Él quiere, no cuando uno le pregunta. Dios está continuamente hablando, pero Él sabe qué cosas necesitamos conocer ahora y cuáles mañana y cuáles dentro de 5 años. Y muchas veces estamos pidiendo algo a Dios y ese algo no llega, porque Dios sabe que no es lo que conviene. Y cuando Dios habla al corazón y habla al espíritu y viene paz, aunque sea muy diferente a lo que nosotros estamos pidiendo o estamos pensando. Cuando queremos meter a Dios en una caja y esquematizarlo, es como que le quitamos el control al Espíritu Santo. Dios no tiene un orden como lo tiene el hombre. El orden de Dios es el desorden de los hombres, porque hace que nosotros perdamos el control. Si hay algo a lo cual el ser humano le tiene temor, es a perder el control de las cosas. El hombre quiere como que esto ya lo tengo controlado, mañana voy a hacer esto, pasado mañana va a pasar lo otro. Y cuando algo se le sale del programa, como que nos da inseguridad. Pero nosotros sabemos lo que pasó con Pedro. Jesús habló y él caminó en su palabra. Y mientras Pedro estuvo viendo al Señor y caminando en su palabra, todo estuvo bien. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y la puso en las circunstancias, entonces Pedro se hundió. ¿Sabe que cuando hemos sido criados y formados por 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico de años de una manera tan lógica y tan natural, cómo cuesta entregarle el control al Espíritu Santo? Pero sabe, los niños no tienen problema. Yo veo a los niños que le imponen manos a otros niños y ellos empiezan a hablar en lenguas y empiezan a declarar sanidad, y el niño cree que si el otro hermanito o el otro niño le puso manos, él es sano y él recibe la sanidad. Los niños no tienen problema de dudar de que Dios puede sanarle porque es niño el que está orando por él. Nosotros somos los que hemos esquematizado las cosas. Y sabe que sobre todo aquellos que han estado, como dijo el pastor Elías, en carreras donde los meten a hacer patrones y hacer esquemas y hacer las cosas modulares y hacer las cosas cuadradas, cuesta más que aquellos que no han tenido esos conceptos. ¿Por qué nosotros vemos tan diferente la actitud de personas que no tienen mucha cultura, mucha educación, no han ido mucho a la escuela,
¿Cómo es su respuesta al Evangelio en relación a otros que sí tienen grados académicos? ¿Cuántos han visto el contraste? ¿Cuántos han ido a predicar la palabra? Bueno, recientemente fueron a un área cerca de La Mosquitia, Sangrelaya. Gente que tiene poca educación, ¿verdad, Pastor Elías? ¿Cómo era la respuesta de ellos al Evangelio? Se entregan plenamente. No tienen duda, no tienen problema, porque no tienen tampoco otras opciones. Cuando usted va, por ejemplo, a la gente donde Pastora Mirlen está yendo allá a la montaña, a las 7, Mico Quemado y más arriba, esa gente no tiene opción, porque no tiene ni siquiera el dinero para ir al médico, no tienen el dinero para comprar tal o cual cosa, y entonces ellos tienen necesidades a cual más, ¿verdad? Pero llega alguien y le dice, la respuesta a su necesidad es que creen en el Señor Jesucristo. Entonces es lo único que tienen, por tanto pueden creer sin ningún problema. Y entonces yo creo que cuando el Señor nos está diciendo que nos hagamos como niños para entrar al reino, nos está hablando precisamente de eso. Nos está hablando de creer como los niños creen, de despojarnos de todas las complicaciones que nosotros nos hacemos, para entonces al creer poder entrar fácilmente al reino. Nadie puede entrar al reino si no es creyendo. Y creyendo no solo en Dios, sino creyéndole a Dios lo que Él ha dicho. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Pero para entrar al reino es básico y es fundamental creer. Ahora, el creer también es un don de Dios. Pero Dios activa en nosotros la semilla de fe, pero nosotros podemos impedir que ella sea activada. ¿Cuántos saben que todos nacimos con una medida de fe? Y que Dios no nos va a dar más fe que la que ya tenemos. Porque aun cuando le dijeron al Señor, aumentanos la fe, el Señor no les dijo, sí, se las voy a aumentar. Todos tenemos una semilla de fe. Y esa fe, que es la naturaleza de Dios en nosotros mismos, es activada por la palabra. La palabra activa la fe que está en nosotros. Pero esa fe que está en el Espíritu y que es activada por una palabra de vida y por una impartición, es ministrada en nosotros, pero es manifestada a través de nuestra alma, y el alma es los pensamientos, las emociones, la voluntad, y luego se manifiesta aún en nuestro cuerpo físico, se manifiesta a través de lo que declaramos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Pero si nuestra alma, por causa de los conocimientos o del intelecto, impide que se manifieste la fe pura, estamos también nosotros obstaculizando el creer. O sea, aunque el creer viene de Dios, nosotros podemos detener ese creer por causa de la duda de la mente. Y Dios sabe que nosotros sí vamos a dudar, pero por eso también nos dice que dentro de la armadura hay un yelmo, hay algo que cubre nuestra mente para impedir los dardos del enemigo que vienen para sacarnos del camino. ¿Sabe que el diablo ya está vencido? Jesucristo venció a Satanás y todos sus demonios han sido exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Todos los decretos que nos eran contrarios ya fueron clavados en la cruz. Así que la victoria del Señor nos pertenece. Cristo ha vencido, Él es más que vencedor y nos ha dado a nosotros toda la autoridad y todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Esa es nuestra naturaleza. Somos más que vencedores. El enemigo nada tiene que ver con nosotros. Pero hay una sola área, hay una sola manera como el enemigo puede sacarnos de esa dimensión de creer y nos puede sacar de ese camino. Y esa es a través de nuestra mente. Nuestra mente se convierte en el campo de aterrizaje del enemigo. El enemigo empieza con dardos pequeños, y cuando los dardos vienen a la mente y usted comienza a acariciar los pensamientos, deja que bajen al corazón. Y cuando están en el corazón se convierten en un sentimiento, en una emoción, y usted ya obstaculizó la fe y el creer. O sea que cuando comienza a venir el dardo, cuando usted comienza a decir, ¿y será o no será? Hermana Ivonne, venga, yo quiero declarar sobre usted. Y cuando usted empieza a pensar, porque estoy sintiendo que han venido pensamientos a su mente en estos días, y aunque usted se ha tratado de parar en fe, y percibo por el Espíritu que usted, qué linda anda, hermana. Usted es muy linda, pero se ve más hermosa de rojo, la sangre del Cordero.
Pero veo que el enemigo ha querido poner pensamientos y que usted viene, ¿será o no será? ¿Será verdad que solo son bridas o será un tumor? ¿Verdad que es cierto, hermano? Pero este día vamos a declarar que esa fe es activada en su interior. Hermana Felicia, venga, por favor. Yo nunca olvido que, hermana Felicia, yo le debo algo muy especial. Y siempre lo cuento cuando tengo oportunidad de testificarlo. Con Emily Raquel, en el embarazo de mi última hija, Emily, yo tenía 40 años ya. No es para que me calcule la edad, solamente es una información. Y yo estaba ya dispuesta a que era una cesárea porque 3 médicos habían dicho, es una multiparañosa y tiene que ser embarazo de alto riesgo y tiene que ser una cesárea obligada porque la anterior fue cesárea. Yo ya había creído ese diagnóstico. Y recuerdo que hermana Felicia subió con hermano Humberto allá donde estábamos en el merendón y me retó. Ella me confrontó y se lo agradezco tanto, Dios sabe. Y me dijo, ¿cómo? Usted no es la que nos ha enseñado fe a nosotros, que tenemos, recuerda hermana, no recuerda, sí, que tenemos que creer en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo que usted se va a someter a una cesárea? Y mire, ella se fue, y ella se fue tranquila, pero yo quedé muy intranquila. Y el Señor comenzó a tratar conmigo y dije, ella tiene razón. ¿Cómo es que yo les enseñé a creer que Dios está por encima de todo diagnóstico médico y de toda lógica? Y yo ahora me estoy sometiendo al diagnóstico de los médicos. Y sabe, fue un reto, fue un desafío. Y yo decidí, en la palabra de ella, yo me monté en la palabra de ella para poder sostenerme hasta el final. Y dije, Señor, voy a creerte a ti. Y Señor, voy a hacer un pacto contigo. Voy a ir al médico porque ni modo ya estoy en cita con él. Pero, Señor, si tú vas a hacer algo sobrenatural conmigo, yo te pido que me adelantes la labor de parto y yo sabré que eres tú y que tú tendrás control de todo. Y sabe, a pesar de que vinieron voces, porque recuerdo que mi padre me decía, usted es un irresponsable, está arriesgando la vida de su hija y la suya también. Pero yo recordaba lo que la hermana me había dicho, no, usted nos enseñó a creer. Yo dije, sí, Señor, porque siempre he creído, nací en ti creyendo que tú eres sobrenatural y todopoderoso. Y entonces, en esa decisión mía, porque Dios lo puede hacer, y uno en el momento de la unción dice, sí, creo. Y cuando se va a la casa y comienzan los dardos y viene a la mente, como que uno se baja del nivel de creer a lo sobrenatural. Pero vamos a ayudarle con nuestro creer a nuestra hermana Ivonne, mi hija Ivonne, esta mañana. A ella le han dicho que tiene que someterse a una cirugía. Le han dicho que es algo sencillo, que es solo de limpiar. Pero sé que han venido dardos pensando que puede ser algo maligno, pero nosotros quebrantamos ese diagnóstico. Y yo quiero, hermana Felicia, que usted ore, que active esa fe. Y hermanos amados, extiendan sus manos. Hermana Ivonne es una mujer de Dios tremenda. Dios la ha traído con propósitos grandes a este lugar. Es una mujer de fe, una mujer que nos honra, una mujer muy fiel y nosotros creemos. Padre, en esta hora levantamos los brazos de nuestra hermana Ivonne, creyendo que tú eres el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. No has cambiado. Eres el mismo, eres el mismo, eres el mismo. Y has dicho y has hablado y has decretado. Esta vida te pertenece por cuanto la tomaste para gloria y honra de tu nombre. Y yo vengo en el poder del nombre de Cristo Jesús declarando: se seca todo aquello que se ha levantado en contra de la vida de mi hermana Ivonne para querer destruir, engañar y mentir. En el poder del nombre de Jesucristo, yo ministro y hablo la verdad del Eterno, la vida de Dios a todo su ser. La vida de Dios se levanta como una varona de Dios, como una varona de Dios, como una varona de Dios, esforzada, valiente, creyendo que mayor es el que ha hablado y ha prometido y ha dicho sanidad, ha dicho vida, ha dicho fuerza, ha dicho poder, ha dicho autoridad. El fuego del Eterno, el fuego del Santo, en esta misma hora hace que se seque, se consume,
todo aquello que se ha levantado en su contra, en el poder del nombre de Jesús. Tu palabra es más poderosa, Señor. Tu palabra es más fuerte. Tu palabra de vida penetra cada célula del cuerpo de mi hermana Ivonne. Penetra hasta lo más profundo de sus pensamientos, su consciente y subconsciente, todo su ser sumergido en una verdad. Y esa verdad es que vive, y esa verdad es que sana, y esa verdad es que el Eterno la levanta para gloria y honra de su nombre. Sea hecho en el nombre de Jesús. Sea hecho. Amén. Aleluya. Creemos que Dios es poderoso para hacerlo. Sabe, muchas veces esa fe se va debilitando. Necesitamos saber dónde ir para activarla. Cuando la fe se está debilitando es cuando más usted necesita sumergirse en la palabra, reunirse con hermanos de fe. Si usted anda con gente incrédula y con gente negativa, hermano, se le puede pegar. Mejor busque la gente que habla vida, la gente que le cree a Dios, la gente que cree que Dios es todopoderoso y es capaz de hacer todas las cosas más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Usted necesita acercarse a la gente que le va a impartir vida. Y yo quiero decirle esta mañana que la impartición es una función elemental en el establecimiento del reino de Dios. ¿Cómo uno imparte? La vida se imparte, la vida de Dios, el ser generador de vida, se imparte a través de lo que hablamos, a través de cómo actuamos, a través de lo que decimos. Hay impartición por asociación, ¿verdad? Hermano Martín conoce ese principio, por eso él camina conmigo todas las mañanas, porque sabe que está siendo impartido todas las mañanas, ¿verdad? Además de que le cae bien para bajar unas 4 onzas por lo menos en 6 meses, pero hay una impartición. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Elías que le tirara el manto a Eliseo? Y Eliseo, después de ser un agricultor y de estar allí con las yuntas de bueyes y con la última, cuando Elías le tira el manto como una señal de la escogencia y que él va a comenzar un discipulado cuerpo a cuerpo, Eliseo sabía lo que le esperaba, por eso le dijo: espéreme, me voy a ir a despedir de mi familia. Hicieron fiesta con la misma madera que tenía del yugo de los bueyes. Ahí asaron el buey que ofrecieron en holocausto, en fiesta. Era una despedida. Era como cuando un hijo se va al ejército, como cuando no lo va a ver por un montón de tiempo, porque él iba a entrar en un verdadero discipulado del Espíritu, cuerpo a cuerpo con su padre ministerial. Y yo recuerdo cuando la hermana Fátima, quienes algunos conocieron, o Fatita, vino con nosotros para un discipulado de esa naturaleza. Ella se despidió, su madre había muerto, su padre la rechazó por ser cristiana. Se despidió de hermano Ángel, que era mi padre espiritual. Hermano Ángel le puso 100 lempiras en la cartera y le dijo: te doy esto por si no te parece, para que te regreses. Y fue lo único, pero ella se despidió de todo, de familia y todo. Y fueron, ¿cuántos? 14 años estuvo con nosotros. 14 años de entrenamiento. Y mientras ella muchas veces estaba haciendo la comida, a la casa llegaban siervos de Dios, ministros del Señor, y la única palabra que le decían: por cuanto estás sirviendo a los siervos de Dios, Dios te va a levantar, estás siendo impartida, estás aprendiendo, estás siendo discipulada. Y cuando llegó el tiempo, ella salió del discipulado para poner por obra lo que había recibido por impartición. O sea que la impartición es primeramente por asociación con las personas, con estar cerca de las personas. O sea que si ustedes fueran más inteligentes, más sabios y más vivos, yo sé que lo son, pero podrían ser más, estarían cerca de la gente que les puede impartir vida, de la gente que les puede impartir unción, que les puede impartir gracia de Dios, que les puede impartir sabiduría, que les puede impartir la manera de hacer las cosas en el Espíritu. Eso es igual en lo natural. Un albañil busca un ayudante con quien se puede entender, y el ayudante de albañil ya le gusta trabajar con ese albañil en particular porque se llevan bien, es natural. Le está enseñando cómo hacer las cosas, pero en lo espiritual este es un principio poderoso y muy profundo. Así es que si la persona que es su autoridad espiritual, su líder espiritual, es alguien que vive los principios del reino, usted necesita estar chupando esos principios, ser impartido y tomar lo que se dice. ¿Sabe?
tengo un hijo ministerial, el profeta Mario Carvajal, cuando estamos enseñando y algo, yo estoy hablando y yo decía, ¿qué es lo que hace Mario? Cada palabra que sale de mi boca, él dice, la tomo, la activo y la tengo para... Y él pasa así como que estaba, yo digo, estará agarrando mariposas, moscas, ¿qué estará pasando? Pero él proféticamente dice, yo tomo eso, lo activo y lo guardo para mí. Y él comienza a caminar en esa impartición. Y en la medida que él lo hizo, le empezaron a venir invitaciones de los Estados Unidos. Y recibí recientemente una carta de los pastores donde él estuvo, dando gracias por todo lo que él es ahora en Dios. Y dice esta persona, y entiendo que es la impartición que ha recibido con ustedes. Entonces, amados de mi corazón, si ustedes quieren ser impartidos de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hablado, para que usted camine en el reino de Dios, en victoria y en autoridad, yo que usted estaría bien cerca, estaría en la torre de oración a las 5 de la mañana, estaría en la escuela profética, no me perdería nada para que usted pueda caminar en ese nivel de impartición. Y a lo mejor usted va a decir, ay, es que no tengo carro. Yo creo que Elías no tenía carro, ni Eliseo tampoco. Bueno, excepto el carro que se le mostró cuando fue llevado en el torbellino, pero allá andaban caminando. Y los discípulos del Señor Jesús tampoco tenían carro, pero caminaban largo rato para poder estar donde tenían que estar, para recibir lo que tenían que recibir. Y muchas veces Dios te puede abrir su buen tesoro a través de estar en el lugar correcto, a la hora exacta, en el momento indicado. O sea, lo que te quiero decir con esto, vivir en el reino no es estar sujeto a un horario de congregación. Vivir en el reino no es sencillamente de que yo vengo el viernes a las 7 en punto, es más, vengo temprano y no me pierdo el discipulado. Vivir en el reino va más allá, trasciende esos límites. Vivir en el reino no es tener una mente solamente localista. Vivir en el reino es desear todo lo que Dios tiene para ti. Es ensancharte en la dimensión que Dios tiene, que es ilimitada. Vivir en el reino no es hacer las cosas legalistamente. Dije que eso es el peor enemigo de lo profético. La gente legalista dice, yo ya cumplí mi tarea, yo ya hice mi tarea, yo cumplí, yo llegué en punto, yo hice. Porque el legalismo se basa en lo que haces. Pero la gracia de Dios se basa en lo que eres. No es lo mismo hacer que ser. Dios quiere que seas, no que hagas. Dios está cansado de gente que hace, pero no hace nada en base a las obras que han sido preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Y sabes que en la medida que tú quieres ser lo que Dios quiere que seas, se te activa la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe tú no puedes ver en el ámbito del Espíritu la visión o el destino o el diseño que Dios tiene para ti. ¿Cuántos aquí tienen claridad del diseño de lo que Dios tiene para ellos? Levánteme su mano los que están seguros, plenamente convencidos de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Gracias a Dios por los que lo tienen, pero son muy pocos para estar en este lugar. O sea, el que está en este lugar tiene que entrar en una atmósfera de activación y de impartición, de manera que todos sepan con certeza, 100% seguros, para qué Dios los creó. ¿Sabe? El otro día yo me impresioné con mi nieto Ian, hace días ya. Dijo, yo soy como mi papá. Y me estaba diciendo algo, no sé si era en relación a cómo estaba vestido, pero yo soy igual que mi papá y también voy a ser un papá. Y entonces se identifica mucho. Y le dije, entonces vas a ser un pastor también. Me dijo, no, un apóstol, porque mi papá es un apóstol como Pablo. Y yo dije, este niño está más seguro que un montón, ¿qué? 4 años, de aún del llamado de su padre y de lo que él va a hacer. Y si nosotros nos hiciéramos como niños, entonces entenderíamos y no lo tomaríamos como altivez, porque él no me lo dijo con altivez, él me lo dijo con la certeza de lo que era y lo que cree. No es altivez decir yo soy un profeta de Dios, no es altivez decir yo soy un apóstol de Dios, como tampoco lo es decir soy ingeniero o soy doctor, pero a veces aún la falsa humildad, ¿verdad? Como que nos hace muy fácil decir, y esto me estoy hablando a mí misma, se nos hace fácil decir soy doctor, soy doctora, porque aquí tengo la evidencia y tengo las notas y tengo el título de decir
soy un apóstol de Dios porque Él me llamó y tengo las marcas. Como que es más fácil porque somos legalistas y queremos ver el papel y queremos ver las evidencias. Pero las marcas de Dios son invisibles para los que no ven en el ámbito espiritual, pero son muy claras para los que saben ver en la dimensión del reino de Dios. Y sabe, mi amado, la impartición de Dios a través de la persona que Dios llamó puede hacer cambios dramáticos en tu vida. Puede transformar de una manera tremenda tu vida. Hay gente que uno la ve, se lo digo sinceramente, y si lo ve con los ojos humanos, con los ojos naturales, usted dice, ay, no, ese paquete yo no me lo he hecho, si ese es legalista hasta los cachos. Ay, cambiar eso. Pero viene la misericordia de Dios y te dice, sí es posible, sí puede, sí se puede. Sí se puede. Y hay cosas en nosotros que traemos marcas tan fuertes y tenemos costumbres tan radicales que para ser libres en el espíritu tenemos que botar tanto bagaje. Pero sí es posible en Dios. Sí es posible en el Señor. Gracias por el agüita. ¿Sabe, mi amado? Nosotros tenemos que anhelar toda la libertad que hay en el cielo, toda la libertad que hay en el espíritu, todo lo que Él quiera que nosotros hagamos, que podamos, lo que decía hermana Yonita esta mañana, que someternos a Él, ser libres en el espíritu, darle a Él toda la honra y toda la gloria, tiene que ver aún con estar dispuestos a hacer el ridículo si es necesario, si eso es lo que Él nos pide. Y yo siempre recuerdo una profeta de Dios en Tegucigalpa. Dice que ella entró a un banco y ella estaba tratando de ser muy compuesta, ¿verdad? Porque era muy conocida por embriagarse en el espíritu en todo lado donde iba. Y dijo, no, Señor, hoy voy a estar bien arregladita, bien compuesta. Y está haciendo fila en el banco. Y el Espíritu de Dios le dice, vas a dar 3 gritos y vas a decir aleluya, pero que lo oiga todo el mundo. No, Señor, yo te dije que hoy iba a estar bien compuestita. Iba y Dios le dice, te digo que des 3 gritos y que digas aleluya 3 veces. Y peleando con el Señor, de pronto la mujer no pudo más. Ya se imagina usted, una fila en el banco, todo el mundo callado, ¿verdad? En Tegucigalpa, en el mero centro. Y ella dijo, está bien, Señor, si tú dices aleluya, aleluya, y de 3 gritos. Allá un hombre cae hacia atrás y se van a ver qué pasó. Dice, yo le dije a Dios hoy, me voy a quitar la vida, a no ser que tú me hables y que alguien grite aleluya, entonces yo voy a creer que tú estás conmigo. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Sabe? Cuando dejas a un lado tus componendas y tus buenos hábitos y toda tu educación para oírle al Espíritu Santo, puedes salvar vidas. Y no es que digo que van a ser naturalmente maleducados. Estoy diciendo que cuando el Espíritu de Dios te dice que hagas algo, Él sabe por qué lo haces. ¿Verdad que sí? ¿Sabe que en una ocasión llegó una mujer de Costa Rica a visitar al que fue mi padre espiritual, al hermano Ángel? Y venía gente de muchos lados para conocer del poder de Dios. Esta mujer era psicóloga. Traía argumentos hasta donde ella no. Y dijo, yo voy a conocer a ese hombre a ver si es cierto que es siervo de Dios. Iba ella con todos los prejuicios. Y el hermano Ángel está allá adentro orando. El Espíritu de Dios le dice, viene alguien a conocerte. Y el Espíritu Santo le dice, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Aquella mujer había escuchado que el hermano Ángel era aquí, que el hermano Ángel era allá. Y cuando se presentan, el hermano Ángel, en lugar de decirle Dios le bendiga y lo demás, dice, empieza, se llevó mi pollo, el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Y empieza. Y ya se imagina la psicóloga cómo se puso. Ella iba a visitar al siervo de Dios, ¿verdad? Y después, hermano Ángel, usted es el hermano Ángel. Y otra vez, se llevó mi pollo, el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Y 3 veces así, la mujer se fue enojada. Pero Dios le habló a ella. Porque tus ojos no deben de estar en las actitudes de los hombres, sino en el Señor. Y el Señor le dijo al hermano Ángel, yo lo hice para que no te idolatren. Yo lo hice para que no pongan sus ojos en ti. Y muchas veces los ojos de alguien pueden estar
en el siervo de Dios, en lo que y de pronto hace una barbaridad que tú dices, no más. Tus ojos tienen que estar en el Señor. Nuestros ojos tienen que estar en el que vive, en el que nos dio vida y vida en abundancia. ¿Sabe, amado? Y te estoy contando esto porque Dios quiere que estés rompiendo ya los esquemas a los que estás acostumbrado y que te salgas del sistema al que estás acostumbrado. Un día, una noche aquí, vino una pareja, no hace mucho, hace poco, un viernes en la noche. Vino una pareja, ellos estaban buscando iglesia. Y habían salido de una congregación de San Pedro Sula, pero como viven en La Lima, dijeron, vamos a ir a visitar iglesias para ver dónde Dios nos quiere. Pero el esposo hacía un poco tiesecito, ella un poquito más relajadita. Y llegaron a ver cómo estaba la cosa, ¿verdad? Vinieron un viernes, todo estuvo tranquilo, y le dijeron, vamos a volver el otro viernes. Así que el otro viernes ya se sentaron un poquito más al frente, ya se sentían más tranquilos, ¿verdad? Y entonces fue una de esas noches en que todo el mundo para los pies aquí y que empezó la cosa con danza y con vino. Y de seguro hermana Jonita estaba allí y de seguro que estaba hermana Rosario Cruz, yo no sé quiénes, pero aquí estaban descompuestas todas las hermanas. Ya se acuerda, ¿verdad? De seguro Abigail Fuentes estaba tirada en el piso. Y ellos profesionales de aquí. Inmediatamente el esposo le dijo, la agarró del brazo y le dijo, nos vamos para siempre. Y después me comentaron, yo dije, gracias Señor. ¿Sabe por qué? Porque alguien así de compuesto no cabe en esta descompostura del Señor. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios le diga, a dejarse revolcar por el Señor, a dar 3 gritos si es necesario, a hacer lo que el Espíritu de Dios dice. Porque Él reina y Él gobierna sobre todas tus emociones. Él gobierna sobre tu voluntad. Él gobierna sobre todo nuestro ser. No puedes meter a Dios en una caja. No se puede. ¿Sabe? El otro día, porque los sugieres que nosotros tenemos son muy obedientes y muy sujetos. Bendito sea Dios por los sugieres. Y a ellos les habían dado la instrucción que hay que cuidar las sillas. Sí. Y un día una de estas locas de aquí, ¿verdad? Del espíritu, mujeres de Dios, se para en una silla, hermano. Y va el ujier y le dice, hermana, bájese, que hay que cuidar las sillas. Y la hermana pues se bajó así, ¿verdad? ¿Y qué cree? Luego viene el Congreso de Jóvenes el siguiente domingo y el profeta Jorge Estrada dice, súbanse todos a las sillas. Y todo el mundo parado en las sillas, hermano. Hasta las sillas del rector de la escuela estábamos parados en ellas. Porque Dios dio una instrucción de subirse a las sillas. ¿Para qué? Para desprogramar a los que dicen, las sillas son para sentarse, hermano, no son para pararse. Wow. Ay, yo cuando digo, yo siempre he dicho, niños, las camas son para dormir. Cuidadito con comer en la cama, las migajas, las camas son para dormir. Y veo yo que David dice que danzaba en la cama y oraba en la cama y espada de 2 filos en sus manos. Qué relajo el que se tenía en la cama, ¿verdad? Y uno le dice, no es para brincar las camas. Bajo la unción usted puede hacer todo lo que el Espíritu de Dios le dice que haga, que no ofenda a Dios. Amén. Y sabe que para los que no tienen mucha educación es más fácil esto. Pero los que le han enseñado, y los militares peor, usted tiene que estar así, tiene que ponerse así, tiene que ponerse así. Ay, amados, cuando yo pienso en Isaías, la instrucción tan tremenda que Dios le dio, que tenía que andar con las nalgas descubiertas por la calle. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a pagar el precio de hacer la voluntad de Dios si le dice eso? Lo dudo mucho. Qué obediencia la que Dios requería de ese profeta. Qué tremendo, hermano. No es fácil. Uno se ríe, pero no es fácil. Tan difícil como cuando le dijo también a Oseas que se casara con la prostituta y la perdonara y se volviera a casar con ella. Pero nuestros esquemas son demasiado rígidos. Necesitamos ser un poco flexibles si queremos entrar al reino. Hacernos como niños para entrar al reino. Los niños no tienen problemas con estas cosas, hermanos. Sí, sabe que
un día me dijo un hermano, me dijo, un hombre que fue militar, fue coronel, y me dice, yo ya no voy a tal lugar, porque allá hay una mujer que dice que es profeta desordenada, se quita los zapatos para danzar cuando ha visto tal cosa, y yo me empiezo a reír. Le digo, es que usted va a tener que conocer a la hermana Iona, porque ella es igual de desordenada y se quita los zapatos para danzar. Él estaba hablando de alguien más en otro lugar, ¿verdad? Y muchas veces, amados, Dios nos va a poner a hacer cosas que no tienen sentido para nosotros. No cuestione a Dios. No sea legalista, no meta a Dios en una caja, no lo cuestione. Usted quiere vivir la dimensión del reino y usted quiere vivir la abundancia del reino. Sea flexible y deje que Dios haga con usted como Él quiere que haga. ¿Sí? ¿Sabe? Hay veces que Dios nos pone a hacer cosas para sacar de las casillas a los legalistas. Yo recuerdo una vez un pastor de La Ceiba, muy legalista, me había invitado a predicar por referencia de alguien más, pero él no me conocía. Y entonces el pastor le dijo a esta persona que me recomendó, le dice, pero yo voy a ir un día de estos a conocerla, a ver si ella es como tiene que ser para que se suba a este púlpito. Y ese de ser como él quería era que anduviera con una falda como esta, que hoy no la ando por legalismo. Y bueno, y que no me maquillara y resulta que el pastor llega desprevenido, no me avisa. Y justo ese día estábamos haciendo aseo en la casa y estábamos con las hermanas que vivían ahí con nosotros, hermana Ingrid, hermana Fátima. Yo no sé si Yoli estaría ahí, pero estábamos en shorts, no solamente en pantalones, sino que en shorts, porque estábamos poniéndole manguera y limpiando todo. Y llega el pastor, Dios mío, a conocerme. Padre, ¿qué hago? Y empiezan a bajar las hermanitas, empieza a bajar Fátima y empieza a verla de arriba abajo. Y luego llega Ingrid y la mira de arriba abajo. Él ya estaba por irse. Y le dice, la pastora, pero está aquí. Y usted, yo, Señor, ¿qué hago? ¿Me cambio? ¿No me cambio? Este hombre no me va a invitar. ¿Qué hago, Señor? Y a veces uno, por quedar bien con el hombre, puede estar cambiando aún su forma de ser como Dios lo tiene. Porque yo me acuerdo, hermanos amados, no se me ha olvidado, que aquí yo les decía, hermana, si usted quiere puede usar pantalones, en su casa no hay problema. Pero si va a servir, hermana, o sea que le está hablando a alguien que ha sido legalista, no le estoy hablando criticando. Pero si va a servir, hermana, o va a ministrar allá, tiene que ir con falda. Y yo me acuerdo que hermana Yonita me decía, es muy incómodo, ella sí muy así, tocar con falda la batería. Pues sí, lógico, se le ve hasta la conciencia si está con falda tocando la batería. Y yo le decía, no, Yonita, mándese a hacer unas faldas pantalones para que no se le vea nada y que usted se sienta cómoda. Y un día, hermano, recuerdo que vinieron Sue y Ludi, unas mujeres de Texas, y ella fue como que Dios me las trajo solo para hablarme. Y dijo ella, cuando yo iba a África, yo pensaba, porque en África no me iban a aceptar como yo soy. Y Dios me dijo, ve como tú eres, que los que te acepten como eres son los que me aceptan a mí, reciben mi palabra. Sí, qué tremendo. Porque a veces uno dice, no, es que hay que hacernos como ellos para que reciban la palabra. Y yo dije, Señor, gracias porque me hablaste. Así es que ahora a ser como soy. Y recuerdo bien ese día, vine a predicar en pantalones. El pastor Elías dijo, agárrense, aquí algo va a pasar, porque la pastora vino en pantalones. Y bueno, y prediqué ese día, y cuando me bajé, una hermana muy amada de San Pedro me acercó casi llorando y me dijo, gracias, hermana, gracias. Y yo, ¿qué le pasa, hermana? ¡Qué liberación! Ya me puedo poner mis pantalones. Esa hermana había estado reprimida como por 8 años, no sé cuánto, porque ella no se sentía bien en falda, no le quedaba bien. Ella estaba usando solo pantalones y había estado reprimida. Y entonces parte de poder vivir una vida plena en el reino es aceptar la gracia del Señor y ser naturales. No tener dos caras, no que soy de una manera aquí, soy de otra manera allá, sino que somos como somos, libres en el Señor. Porque Dios quiere usarnos tal y como somos, ¿verdad? Y Dios quiere romper muchos paradigmas y muchos esquemas, pensamientos de cómo tiene que ser un pastor. La vez pasada me pasó algo tremendo. Estábamos en la escuela profética
Y entonces yo les estoy hablando a los estudiantes de la escuela profética, y entre ellos estaba el hermano Rubén Darío, el comisionado de la policía, que es de Tegucigalpa. Y yo les estoy hablando de la religiosidad y del legalismo, y les digo, como esos pastores, les digo que tienen que ponerse la Biblia bajo el brazo, como que fuera un desodorante, para sentir que es que ellos son pastores. Le digo, y hasta, yo creo que hasta le hice. La verdad, le digo que lo importante es que la lleven en el corazón, no que la tienen que llevar, que donde quiera que los llaman y se paran, ay, van para que vean que son pastores. O sea, se ha convertido como en la insignia, como en el status quo del pastor. Usted ya lo ve con la Biblia bajo el brazo y dice, ay, que es pastor. Y todo ese día tuvieron gran liberación, pero al día siguiente, domingo, tuvimos visitas. Y viene el padre del hermano Rubén, que es pastor. Ay, yo decía, tierra, trágame. Y entonces les digo, pasen, vamos a orar por usted. Y pasa el pastor con la Biblia bajo el brazo. Ay, Dios mío, qué vergüenza, digo yo, ¿cómo fui a decir semejante cosa? Digo, pero solo fue para dramatizar la enseñanza, hermano, porque el Señor tiene sentido del humor también. ¿Cuántos saben que el Señor tiene sentido del humor? Espero que sí lo sepa. Si Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida,